Hola a todos los compañeros, saludos, les saluda su servidor Roberto Choglio. Me he permitido hacer esta grabación para explicarle cuál va a ser la metodología en la cual vamos a elaborar un proyecto. Este proyecto es un circuito eléctrico del electroventilador. A ver, durante el proceso de la capacitación de los videos que se han suministrado a través de recursos humanos, y también los microtests. Todos estos microtests al final van a ser sumados y obviamente contabilizados para tener un promedio, una nota. Adicional a esto, en este proyecto pues también va a ser calificado. Este trabajo lo van a realizar en grupo. Recursos Humanos le va a dar las instrucciones de cómo deberán eh, elaborar este proyecto. Pues bien, voy a continuar explicando de qué se trata el trabajo que vamos a realizar. Acá tenemos un circuito eléctrico básico, como pueden apreciar. Podemos observar los componentes principales, que es un electroventilador, el relay y la batería. Adicional tenemos un switch, tenemos fusible y tenemos interruptor. Voy a enfatizar en este componente, que es el switch o interruptor. Aquí, como dice, son componentes que funcionan como interruptores. ¿Cuáles son los componentes que funcionan como interruptores? Podría ser un switch. Esto de acá también podría trabajar como un interruptor. Eh, un componente de, de tipo ojo cangrejo, interruptor ojo cangrejo, también es un tipo de switch. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un diagrama para poder entender mejor cómo funciona un interruptor. Bien, también tenemos los actuadores. Como ya hemos hablado de este tema, los actuadores pueden ser los electroventiladores, pueden ser también un compresor, la bobina incluso, los focos, inyectores, un blower, motor limpiaparabrisas, una radio, una cigarrera. Cualquier componente que tenga bobina y funcione como motor es un actuador. Eso lo tenemos claro. Pues bien, además a eso, tenemos que entender claramente cómo funciona un relay. Este componente es el corazón de un circuito. Si no entendemos cómo funciona un relay, vamos a tener complicaciones a la hora de hacer diagnósticos efectivos. Entonces, por favor, compañeros, pónganle mucha atención el funcionamiento de este componente. Vamos a hablar un poquito de esto. A ver, el símbolo de un interruptor. Antes de hablar del relay, voy a enfatizar un poco más sobre los interruptores. Si bien es cierto, aquí parece algo sencillo, sin embargo, no lo acabamos de entender y por eso es que nos complica a la hora de hacer diagnósticos efectivos. Debemos entender claramente el funcionamiento del interruptor. Si se dan cuenta, la palabra interruptor viene de la palabra interrupción. Aquí ustedes pueden apreciar, veamos aquí un interruptor, por ejemplo, acá. Tenemos dos entradas. Aquí no entran positivo ni negativo. Ese no es la función de este componente. Como se dan cuenta, está instalado en una línea. Es decir, este componente lo que va a hacer es interrumpir la secuencia de una línea, como pueden apreciar aquí. Esta es la función de un interruptor. Tengamos bien claro. Bien, el símbolo de interruptores es este, como pueden apreciar. Esto puede estar abierto. Cuando lo echamos a funcionar, esto se va a cerrar y así nuevamente habilita la línea. ¿Sí? Esta es una línea simplemente. Repito, tiene la función simplemente de interrumpir. Y este
Y este elemento lo vamos a ver en todos los circuitos eléctricos automotrices, en todo, absolutamente en todos. Entonces, por favor, atendamos este componente, aprendamos a reconocerlo y cuál es su función. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Tiene muchas familias este componente, el interruptor. ¿Por qué le llamo familias? Porque lo podemos encontrar en diferentes elementos. Por ejemplo, como ya lo vimos, este interruptor tipo ojo cangrejo es un interruptor simple. Ahora podemos ver interruptores más complejos, como por ejemplo un switch. Es un interruptor nada más. Simplemente por un lado entra una línea positiva, y al momento de girar la llave permitimos el paso de esa línea. Es decir, habilitamos esa línea. ¿Sí? Entonces también motor de arranque es un interruptor nada más. Adentro eh, hay una platina similar a esto, con, una, con la diferencia es que no se presiona manualmente, sino es que necesita una alimentación eléctrica, energía eléctrica para que se cierre el circuito, se cierre el interruptor. Sabemos que lo conocemos como solenoide o automático, pero el mismo principio de funcionamiento de un interruptor lo tiene, sí, sí lo tiene. Pues bien, los interruptores son accionados mediante la persona, ya sea por la llave, ya sea por un switch o una perilla. Hoy por hoy tenemos la ayuda de una computadora automotriz, es decir, la computadora ya hace esta acción, ya no necesita de la persona, sino que la computadora, gracias a su electrónica, genera esta acción. Como podemos observar aquí, la computadora suple todas estas acciones que hace el humano, lo hace la computadora. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ahora nos vamos a enfatizar en el relay. Ya hemos hablado mucho de este tema, sin embargo, quiero enfatizar un poco más. Vamos para allá. Acá tenemos un relay. Quiero que por favor se concentren en el diagrama que está en el componente. ¿Se dan cuenta? Este es un relay común que ustedes ya lo conocen. Tiene los siguientes códigos. El número 30 es un código. Sabemos qué línea o por qué tiene esta asignación, este número de asignación. Sabemos qué línea, qué alimentación debe estar en este punto. Tenemos el 87, aquí tenemos 287, 87, tenemos el 86, tenemos el 85. Este diagrama, como pueden observar aquí en este punto, está simbolizando una bobina, un bobinado. Es decir, aquí le va a llegar una corriente positiva, un switch, aquí un negativo mediante un interruptor, ya sea este interruptor por medio de la aplicación humana, es decir, una persona presiona un botón o la computadora lo alimenta de negativo. Entonces, aquí si tiene positivo y negativo, se alimenta esta bobina, esa alimentación genera un campo magnético y hace que esta línea que se encuentra en este lado, que donde está mi cursor, pega, y lo único que hace simplemente es una línea. Esto podríamos llamar, esta partecita que estoy resaltando, podríamos llamar que tiene el funcionamiento de un interruptor también, por supuesto. Listo, entonces hasta aquí creo que ustedes conocen el diagrama. Ahora, aquí tenemos otro tipo de relay. Pero fíjense en algo, hay una diferencia, ojalá que ustedes lo puedan visualizar. Hay una diferencia con este relay. ¿Qué me está diciendo? 85-86 es lo mismo, 85-86 quiere decir que aquí va a llegar el switch y aquí va a llegar un negativo para alimentar la bobina, es lo mismo. Tiene el 30, la misma, y aquí está la diferencia.
Me está diciendo este diagrama que cuando el relay está sin trabajar, es decir, sin energía en, en tiempo muerto, sin energía el relay, se dan cuenta que por defecto ya está la línea del 30, está unida al 87. Quiero que hagan esta prueba, cojan el multímetro y pongan en continuidad y midan del 30 al 87A y van a ver que existe continuidad. Sin embargo, en este relay, cuando ustedes pongan el multímetro en el 30 y en cualquiera de los 87, de las patas que tiene el 87, no va a haber continuidad en ninguna de ellas. Y acá sí va a existir. Entonces, quiero que entiendan estos dos tipos de relay, que es muy importante al momento de que ustedes necesiten hacer una instalación eléctrica o cambiar un relay. Pues bien, ya hemos hablado en esta parte, aquí lo tenemos al revés. Podemos ya observar las patas. Si se dan cuenta, las patas que manejan potencia, en este caso el 30 y los 87, son más gruesos, y el 86 y 85 que alimentan a la bobina son menos robustas, ¿sí? Porque aquí se maneja una corriente pequeña. Entre el 85 y el 86 se maneja una corriente pequeña. Pues bien, aquí tenemos un pequeño diagrama, ya ustedes lo conocen, se dan cuenta, mire, ven, es como un switch, 30, es una línea, es una interrupción nada más, es una línea. Aquí no, en el 30 y en el 87, si ustedes ven estos dos pines, el de aquí y el de aquí, no es que aquí debe entrar un positivo y aquí un negativo, no, es una línea que pasa nada más, y lo que es interrumpida por el componente, y se habilita solamente si existe corriente negativa y positiva para que esto se una. Pues bien, vamos a hacer este proyecto. Este tablerito, algunos ya lo conocen, eh, está, ya está armado de esta forma. En el lado de atrás, en la parte posterior de este tablero, vamos a unir el circuito. Vamos a echarlo a funcionar. Vamos a hacer un circuito básico, pero es el principio de todos los circuitos eléctricos de un automóvil. Si nosotros entendemos al 100% este circuito, vamos a entender todos los circuitos. ¿Por qué? Porque el funcionamiento básico de la parte eléctrica y electrónica se basan en este circuito. Todos los componentes que funcionan en un automóvil se basan en este circuito. Bien, a ver, vamos haciendo este trabajo, vamos a hacer este trabajo. Se dan cuenta que acá tengo una fusilera en mi tablero y aquí estoy representando los fusibles. ¿Qué vamos a hacer? De un lado positivo, aquí en este color rojo lo vamos a colocar con unos lagartitos y vamos a habilitar un switch. Aquí va el switch. Eso tenemos que conseguir recursos humanos será la encargada de suministrar todos los componentes que hagan falta. Así que por ese lado no se preocupe, van a tener todo a la mano. Pues bien, continuamos entonces. Acá tenemos el switch, va a llegar una alimentación y esta a su vez va a alimentar al relay del lado 86, que ya lo hemos hablado. También, ¿quién va a suministrar ese negativo para que funcione el relay? Lo va a hacer este amiguito que tenemos aquí. Entonces, esto es un interruptor. Recuerden, este interruptor, si bien es cierto, es manual, es decir, va a ser accionado por una persona. Sin embargo, hoy por hoy en la electrónica, esto ya lo hace una computadora. Pues bien, continuamos entonces. Ahora, el 30, como de costumbre, como nos dice las normas técnicas, el 30 es el positivo directo de la batería. Obviamente va protegido por medio de un fusible, porque recuerden que este relay va a poner a funcionar a este electroventilador. Entonces es importante que esta línea tenga un fusible. Porque recuerden algo, cuando este relay se alimenta
de un positivo y de un negativo, el negativo es controlado por un interruptor. Recuerden esto es una norma general. El 85 siempre va a ser controlado por un interruptor. Puede ser un interruptor manual o puede ser un interruptor electrónica, que es una computadora o un actuador electrónico. Pues bien, entonces, una vez alimentado estos dos pines, este circuito, esta línea, este positivo que ustedes ven, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener este recorrido y va a llegar por la línea positivo del componente, en este caso el electroventilador. Este componente, por el otro lado, como ustedes aprecian en esta parte, estará aterrizada en la Tierra. ¿Sí? ¿Cuál es la Tierra? La Tierra del negativo de la batería, obviamente. Entonces, bien, este es un circuito básico. Esto lo van a hacer de manera individual. Cada mecánico, cada técnico tendrá que hacer este circuito. Una vez que termine, pues tendrá que hacer una grabación. Repito, las instrucciones lo, lo va a indicar recursos humanos de cómo será la metodología. ¿Ok? No me quiero adelantar. Ella le va a explicar todo esto, pero de todas maneras les adelanto. Listo. Ahora tenemos el siguiente proyecto, que lo vamos a hacer en grupo. A ver, acá tenemos un diagrama muy básico, y es lo que nos hemos ayudado para poder hacer este circuito que tenemos aquí. Ya este es un circuito completo y también cabe el término complejo. Sin embargo, si entendemos el circuito básico, el funcionamiento de los componentes, se nos va a hacer sencillo poder armar el tablero completo. Este es el tablero completo, este es el proyecto que será elaborado en grupo, pues en grupo de 2 o en grupo de 3, dependiendo de los mecánicos que se encuentren en cada sucursal. Entonces, aquí ya conocen ustedes, es un poco, de repente es un poco complejo ponerme a explicar línea por línea, porque de repente no se va a entender. Sin embargo, creo que está bastante ilustrativo las imágenes, y si en caso existe duda sobre esto, me comunican que yo estaré solventando todas las inquietudes, ya sea por videollamada o realizando más videos demostrativos. Pues bien, no nos vamos a adelantar en este proyecto. Por el momento lo vamos a enfatizar en este. Recuerden que este es individual. Y si alguien está en la capacidad de terminar el total del proyecto, pues me avisa y lo ejecutamos también. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Cualquier situación, por favor, escríbame al grupo, escríbame para poder solventar todas las inquietudes. Recuerden que la idea de todo esto es buscar la simplicidad. Estas cosas parecen complejas, sin embargo son muy sencillas, siempre y cuando entendamos lo básico, el origen. Y esto es el origen, señores. Entonces, por favor, manos a la obra y éxitos a todos. Chao, compañeros.